Eh, El par está allá. a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darles un saludo de parte del doctor Jorge Ramírez, que se encuentra en Europa, pero parece que hubo un problema allí de energía y no se ha podido conectar y me pidió el favor, pues, que hiciese la presentación del día de hoy de nuestro conferencista invitado y moderar la reunión. Como siempre, para todos, mil gracias. Creo que la reunión o la charla que tenemos el día de hoy, que se titula La crisis explícita como oportunidad de salvamento y transformación del sistema de seguridad social en salud, superando mitos más allá de diagnósticos y discusiones pendientes, estará a cargo de una persona que durante los últimos años ha estado muy activa en los temas de la salud, que es el doctor Enrique Gómez Martínez. El doctor Enrique, en primer lugar, para dar un gran saludo, un agradecimiento por su participación el día de hoy. Sabemos que tiene mil compromisos. El doctor Enrique Gómez Martínez, pues tiene una hoja de vida también muy importante. El doctor Enrique Gómez fue representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y candidato por ese partido a la presidencia de la República. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, director ejecutivo de esa importantísima fundación que lleva el nombre de alguien muy importante en la vida política de este país, como fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Ha sido director jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Fue gerente general de esa importante revista que fue Síntesis Económica y director administrativo del noticiero 24 Horas, también muy cercano a la familia Gómez Hurtado. Ha sido profesor universitario en las áreas del derecho laboral, el derecho colectivo, el derecho indiano. Fue profesor de CESA y ha sido miembro de importantes juntas directivas en el tema del derecho de seguros. De allí su conocimiento sobre estos modelos de aseguramiento de la junta directiva de la administración postal, de ese importante puerto de Santa Marta, de Avidante, Bimetco, informes de los tres elefantes industrial. Y es hoy por hoy uno de los panelistas más importantes en los temas de salud y seguridad social y en general de la actividad económica y política del país. Es una persona que durante los últimos tiempos ha enfrentado con vehemencia la problemática del sector de la salud y ha querido pues compartir con nosotros esa oportunidad de salvamento de la crisis explícita. Así que, doctor Gómez, de nuevo, mil gracias por su compañía, por su presentación y bueno, estamos muy atentos. La dinámica, como siempre, va a ser sencilla. Hay un chat donde las personas que quieran pueden hacer sus preguntas allí por el chat o hacer algún comentario. Quienes quieran intervenir más adelante lo pueden hacer levantando la mano con la plataforma del Zoom. Y un poco lo que como le comentaba, doctor Enrique, es que nos haga la presentación y después abriremos una sesión de preguntas y de compartir inquietudes en la que estoy seguro muchas personas que no solo lo admiran a usted, sino a su familia por todo lo que le aportaron o le han aportado al país, pues obviamente es de enorme interés para nosotros escuchar. Pues le doy la palabra, doctor Enrique, y muchas gracias de nuevo. A ver qué nos pasó con él. Ya está. Está sin sonido, doctor Enrique.
Bueno, quiero, Fernando, agradecerle la convocatoria al doctor Jorge Ramírez, al espacio de Cecimín y obviamente a todos los amigos que ya se han sumado a este espacio, a este diálogo democrático y a todos los que irán llegando. Mm, Espero no abrumarlos con esta presentación. Eh, Hemos venido desde 2022, cuando fui candidato a la presidencia de la República, observando, recapitulando, eh, pensando y dialogando con toda la cadena de valor del sector de la salud eh, sobre los retos que tiene nuestro sistema de seguridad social en salud, pensando obviamente no solo en contravenir el desafío que la crisis explícita puesta en marcha por la exministra Carolina Corcho, el presidente Gustavo Petro y continuada por el actual ministro Jaramillo, eh, pues ha venido generando como desafío y reto al sistema, sino tratando de que esta oposición a la reforma a la salud vía legislativa o vía administrativa, como se está implementando en la actualidad, no sea simplemente una defensa del pasado, sino que permita también aprovechar la catarsis propia de este ataque, de este derrumbe casi del sistema, para ver si entre todos los que somos partícipes del sector, tenemos conocimiento de él, o somos usuarios del mismo, podemos ir construyendo un paquete de soluciones. Se nos critica a quienes estamos en la oposición al actual gobierno que no proponemos. Traigo un gran paquete de propuestas, espero, insisto, no aburrirlos, no abrumarlos, y puse como nota al título, eh, pues un objetivo para mí, que es el de superar tantos mitos que este gobierno ha formulado sobre nuestro sistema de salud. Eh, a veces, cuando participo de tantas reuniones, foros sobre el sistema de salud, nos quedamos en tímidos diagnósticos y digo que hay que superar discusiones pendientes porque nuestro sistema ha tenido, desgraciadamente, una filosofía de suma cero, donde los distintos actores del sistema, en vez de construir alianzas estratégicas y sorprendentemente, en vez de defender al sistema, se dedicaron tal vez a aprovechar esta coyuntura de crisis para sacar lo suyo y no pensar integralmente. Por eso, pues me atrevo aquí a formular varios interrogantes. Espero no ofender a quienes tienen mayor conocimiento que yo o a quienes nos acompañan y hacen parte del sistema. Espero que entiendan que de la diversidad de ideas, de la contraposición de ideas, es que avanza la democracia y yo creo que se perfilan mejor las políticas públicas. Arranco por plantear una pregunta que parece redundante. ¿Cuáles son los verdaderos problemas del sistema de salud? Porque muchos diagnósticos son sectoriales, pero otros diagnósticos como el de este gobierno, pues son de carácter político, demagógico. En el caso de la visión, de lo que yo denomino la visión neomarxista del sistema de salud, pues ante todo lo importante ha sido crear la crisis o explicitar una crisis. Esas palabras premonitorias de Carolina Corcho van acompañadas siempre de la dualidad monista del marxismo cuando hace demagogia y acción política populista. Y por eso siempre se generan esas divisiones sociales, ¿no? Entre opresor y oprimido, entre capitalista y obrero o proletario, entre amo y esclavo. Y aquí, adicional a esa dualidad, siempre hay que plantear el concepto de crisis. Y claro que el sistema ha tenido muchas crisis puntuales. Yo llevo 35 años trabajando en el sector de la salud y en cada reunión, en cada junta que participo, vuelvo y doy gracias por la crisis, porque la verdad es que la crisis de la salud ha sido enormemente prolífica en la expansión de las capacidades del sistema, en la incorporación del estado del arte en muchísimas áreas de la terapéutica, obviamente en los milagros de cobertura que veremos más adelante. Pero veamos un poco un resumen, puede que incompleto, de lo que plantea este gobierno
en relación con nuestro sistema de salud. Hablan obviamente de la crisis financiera causada supuestamente por la intermediación, en particular de los aseguradores. Se recalca, se martilla y se mantiene siempre el tema de la falta de acceso para poblaciones que denominaré marginales. Son marginales por la geografía que ocupan, por el volumen de población que tienen y por el carácter disperso de su localización domiciliaria. Siempre se hace referencia a los departamentos de La Guajira, del Bichada, Guaviare, Chocó y otros que tienen un muy bajo aporte poblacional, y más adelante veremos tienen omnipresencia de EPS indígenas. Se habla de que no existe o que el sistema no promueve la salud ni previene las enfermedades. Se habla siempre consistentemente de la falta de apoyo a la red pública de hospitales. Se hace esa crítica cerrera, repetitiva, insisto, maniquea, de que es que la salud no puede ser un negocio y es un negocio actualmente. Se critica mucho la informalidad laboral, siempre sin traer estudios creíbles sobre su magnitud, sobre su alcance, su naturaleza y su origen. Y Petro, desde que lo enfrenté en distintos debates presidenciales, pues tiene unos indicadores de mortalidad que yo llamaría emblemáticos. Verbigracia, los temas de mortalidad perinatal e infantil y de maternas, y otros dos o tres indicadores que sacados fuera de contexto le han servido para, como caballito de batalla para decir que este sistema es un sistema malo y perverso. Sobre la crisis financiera, yo creo que es importante referir que pues la verdad es que la crisis financiera tiene otras causas que no son la intermediación. Primero, el enorme volumen de colados en el Sisbén, de personas que teniendo ingresos, siendo independientes, siendo informales, pues logran con el beneficio y la distorsión que introducen los alcaldes meterse en el sistema de beneficiarios, generalmente buscando, curiosamente, el enorme beneficio que implica la cobertura de ese régimen del sistema de salud, desde el punto de vista de que es una cobertura muy, muy amplia y obviamente la gente la quiere sin pagar, sin cotizar. Hay otra crisis financiera derivada del abuso en costos médicos, el abuso en la integración vertical y en el misterio casi metafísico entre los distintos miembros de la cadena de valor de la salud, de que nunca se logra establecer bien cuáles son los verdaderos costos de la atención médica. También parte de la crisis viene de la incorporación automática de nueva tecnología y del respeto casi que monolítico de Colombia a la propiedad intelectual, sobre todo en productos farmacéuticos, por un mal entendimiento de muchos de los acuerdos de TLC o por la inhabilidad, la incapacidad del país de reconocer cuál es su interés nacional en el manejo de la propiedad intelectual, sobre todo en términos farmacéuticos. Y yo soy un convencido de que la intermediación logística, sobre todo en la compra y dispensación de medicamentos, esa sí es una intermediación muchas veces verdadera, material y muy costosa para el sistema. En términos del tema de acceso, pues la gran cantidad de población dispersa en muchos de estos departamentos poco poblados del país es responsabilidad de EPCs indígenas, a las cuales les hemos dado una UPC especial, una UPC que es un 12% mayor a la UPC general del sistema, de la más cara del sistema. Generalmente en esas zonas es la red pública hospitalaria quien las atiende. Tiene un problema con natural de dispersidad, de dispersión en el territorio. Generalmente ocupan zonas tropicales muy propensas a las infecciones tropicales, y muchas de las modalidades contractuales con las que desde hace más de 20 o 30 años e incluso en el antiguo Sistema Nacional de Salud se trataba de abordar la atención en salud en estas zonas, pues han resultado inadecuadas. El modelo que el gobierno hoy quiere establecer supuestamente para estas regiones ya venía en práctica por lo menos desde hace 15 años y también fracasó porque nunca logró generar las economías a escala ni los diseños contractuales que motivaran a prestadores privados o aseguradores privados a lograr el milagro, diría yo, de una atención oportuna e integral para estas poblaciones. Pero una cosa que hay que superar
una mitología, es de que por esos problemas marginales de unas poblaciones que representan un desafío para cualquier sistema de salud, el grueso del sistema es malo. Y yo ahí traigo un aforismo que es claro y es que lo accesorio o lo marginal no puede ser o no puede superar o ser más importante que lo principal. Lo principal es que para la enorme, pero enorme mayoría de colombianos, tal vez el 95%, 92% de los colombianos, el sistema sí tiene garantías de acceso y cobertura muy importantes. No hay promoción ni prevención y aquí es clave tener en cuenta que se van metiendo en la mente de la gente, en la mente de los políticos que definen las políticas públicas, en el Congreso, en los periodistas, estos mitos de que es que sí, que hay que volver a la promoción y a la prevención. Y la primera pregunta que a mí me viene a la mente es, ¿qué tanto es prevenible en términos de salud hoy en día? Claro, están los sistemas de vacunación a través de los biológicos, que son unos avances indudables de la ciencia médica, en los cuales, curiosamente, ojo, el grueso de la responsabilidad está a cargo es del Ministerio de Salud y no de la delegación generada en las aseguradoras, que a veces implementan, pero ni siquiera compran la enorme mayoría de las vacunas que se aplican en el país. Y a pesar de que la ciencia médica ha tenido avances fenomenales en el diagnóstico, el hecho de que se pueda generar diagnóstico temprano, en mi opinión, no equivale a decir que hay muchas enfermedades que se puedan prevenir. Realmente son muy, muy pocas las enfermedades que se pueden prevenir y evitar su ocurrencia dentro de una persona predispuesta. El otro gran capítulo de la promoción, pues, es qué tanto es responsabilidad del sistema de salud la promoción de hábitos saludables, si esos hábitos saludables, sobre todo en el tema de la alimentación, en el tema del uso de sustancias psicoactivas, del licor, pues los escenarios donde se forma al ciudadano para cuidarse o autocuidarse, los más apropiados son los escenarios de la familia, de la educación y no necesariamente la intervención del sistema de salud va a generar grandes esquemas de avance en la promoción. Claro, hay anticipación de consumo o lo que llamamos inducción al consumo, hay diagnóstico temprano, pero de nuevo en esos capítulos yo siento que hoy tanto el sector privado como el sector asegurador hacen un trabajo decoroso y no existe justificación material para este argumento que el gobierno ha tomado como caballito de batalla no solo para la reforma, que es una reforma que se supone gira alrededor del avance en promoción y prevención, sino obviamente para la destrucción del sistema existente. El sirirí constante de que es que la red pública de hospitales no tiene apoyo. Y aquí hago una reflexión con conocimiento amplio de causa. La red pública de hospitales, en mi opinión, es una calamidad para la salud de los colombianos. Hoy día está profundamente corrompida y capturada por los políticos a nivel departamental, en los niveles 2 y 3 de la red pública, con muy contadas excepciones, obviamente, de entidades que se han logrado mantener aisladas de la influencia de los políticos. Su operación por regla general, de acuerdo a todos los estudios, es muchísimo más costosa que un servicio equivalente operado por privados. Es característica en las altas estancias hospitalarias y la baja resolutividad, es decir, la baja solución de los problemas de salud que llevan a la gente a hospitalizarse. Hay estimados que hablan de que el promedio de estancias, es decir, del número de días de hospitalización en la red pública, es prácticamente el doble desde la red privada en procedimientos o CUPS equivalentes, es decir, más o menos 6 días en la red pública de rotación de la cama versus 3,3 en el universo de la prestación privada. El primer nivel de la red pública, que son esos pequeños hospitales y centros de salud de nuestros municipios de categorías 4, 5 y 6, prácticamente son centros de referencia. Es decir, lo único que hacen es despachar a los ciudadanos de ese municipio a la red de segundo nivel pública de sus departamentos. Yo los llamo parqueaderos de ambulancias. Ahí
Hay de todo en esos pequeños hospitales de los pueblos de Colombia. Hay gerente, subgerente, director administrativo, director de personal, director de contabilidad, director de almacén, director. Hay toda clase de personal administrativo y muy, muy poquito personal asistencial. Hay estudios que hablan de que el 70% del gasto de operación de de estas llamadas puertas de entrada o primer nivel de atención de la red pública se va en personal administrativo no asistencial. No hay especialistas. Si el especialista va, a veces va una vez cada semana, una vez cada 15 días. eh, y en general, como les digo, tienen una muy poca capacidad de resolver coyunturas de salud. La red pública en general no cobra bien, cobra eh, notoriamente mal a sus pagadores, no importa qué tipo de pagadores sean, tiene malos indicadores de gestión y está atrasada tecnológicamente, además de tener un mega problema a nivel nacional, y es que no cumple con eh, las normas de sismoresistencia que sí aplican al sector privado y que la normatividad del Ministerio de Salud ha venido suspendiendo para la red pública precisamente por la debilidad financiera de muchísimos de estos hospitales. Y la mala atención que da la red pública genera un fenómeno grande de estímulo a la migración de usuarios al régimen contributivo. Cuando vean la palabra o la sigla RC me refiero al régimen contributivo y cuando vean la sigla RS me refiero al régimen subsidiado. Lo primero que hace un paciente en el régimen subsidiado, cuando le diagnostican o le descubren con mucha dificultad en en ese capítulo del sistema de salud una enfermedad grave, lo primero que considera es empezar a cotizar por el mínimo en el régimen contributivo, porque el régimen contributivo y sus redes de servicio y de prestación son sustancialmente mejores. La mala calidad de la red pública es precisamente uno de los grandes factores de migración entre los dos regímenes que hoy están vigentes en el país. La salud critica este gobierno y la izquierda colombiana es un negocio y eso, la gente se agarra a los pelos y dice, no puede ser. Yo soy un convencido de que la salud debe ser un buen negocio. Y yo quiero que me atiendan médicos profesionales, prestadores, personal asistencial que gane bien, que esté estimulada, que el talento médico sea reconocido. Depende de que la salud y los médicos y las entidades que los emplean o los contratan, pues ganen bien. Gracias a que la salud es un negocio, pues desde la Ley 100 de 1993 a hoy, el país ha visto una increíble expansión de la capacidad en términos de camas, servicios de cuidado crítico, capacidades diagnósticas, terapéuticas novedosas en el estado del arte. Y se ha mejorado precisamente con toda esa inversión de capital la eficiencia de la red privada, lo cual le permite tener alta resolutividad, es decir, atender a la gente y sacarla de los hospitales a sus casas lo más pronto posible, recordando que la salud no se encuentra en los hospitales. El grueso de la salud se encuentra es en la terapéutica, a través del suministro de medicamentos, de las terapias de rehabilitación. Y el objetivo mundial de la prestación de servicios de salud es reducir las estancias al máximo, no solo porque el paciente en el universo hospitalario decae, se encuentra lejos de su casa y su familia, sino porque es un medio, el medio hospitalario, un medio contaminado, riesgoso, donde son propensos a las complicaciones por distintos temas bacterianos e infecciosos. Eh, una salud que es negocio logra grandes economías a escala y reduce al final de cuentas los costos y promueve competencia, porque cuando hay negocio hay nuevos entrantes en la prestación de todo tipo de servicios que hoy requiere y demanda la salud. Y eso reduce al final los costos para el pagador y que es el cliente estratégico de los prestadores. Siempre, siempre prefiero buenos incentivos a buenas intenciones. A mí que no me vengan a decir que a punta de caridad, a punta de acción del Estado, de solidaridad, vamos a tener buena atención y sobre todo la mía. Yo sí creo que un sistema de salud, prestadores y aseguradores bien
remunerados son muchísimo mejores y van a producir muchísimo más control en el costo y la calidad de la atención que lo haría una red pública estimulada por los mandatos políticos que ya sabemos generalmente conducen a estos sistemas al desastre. El tema de la informalidad laboral, otra de las grandes banderas de este gobierno para justificar la reforma a la salud. Yo estoy convencido, porque debo apelar a mi convencimiento, porque hay muy pocos estudios claros, realmente sinceros, sobre cuál es el alcance de la informalidad en el sector de la salud. Yo estoy convencido de que la informalidad en la salud es menor que la informalidad general del trabajo en el país. Hoy día los empleos en el sector son buenas puertas de entrada. La gente se forma, se capacita en lo técnico, después en lo profesional, en el nivel asistencial. Y muchas veces hay la llamada informalidad laboral, que eso no es otra cosa que el deseo del trabajador de la salud, del profesional de la salud, de tener flexibilidad, de tener mayor cobertura y ofrecer más servicios y mejorar sus ingresos. Y eso no necesariamente refleja la intención, digamos, de desconocer derechos y garantías laborales por parte de los empleadores del sector. E insisto, hoy día la salud es una gran puerta de entrada para los primeros buenos empleos de calidad en todas las regiones del país. Sobre los indicadores de morbimortalidad emblemáticos. Lo primero es que el grueso de esos indicadores se dañan por esas zonas o las llamadas situaciones marginales, esas poblaciones que refería yo antes, que están ubicadas en zonas poco pobladas, en zonas donde el aseguramiento de salud está en manos de EPS indígenas, y es tan grave la mala calidad en esas zonas de los indicadores que dañan los promedios y las tasas nacionales. Lo otro es que gran parte de estos indicadores y la atención y el manejo de este tipo de riesgos de salud recae en los entes territoriales y el Ministerio de la Salud. Entonces es irónico. Se dice que el sistema de aseguramiento es responsable de estos malos indicadores, pero cuando ya uno entra al detalle de quiénes son los responsables funcionales y legales de muchas de estas acciones preventivas, sobre todo en el manejo perinatal y materno-infantil, pues son los mismos alcaldes y gobernadores los que fallan. Entonces el Estado dice, ustedes los que se asocian conmigo y prestan el servicio de aseguramiento a la prestación privada son los culpables, pero cuando miras en realidad es el mismo Estado el que está fallando. Problemas que no tenemos. Todo el mundo conoce esta gráfica. Esta es una gráfica que es orgullo nacional. Esta gráfica nos muestra los regímenes especiales, el régimen contributivo y subsidiado de salud, y nos muestra la cobertura total sobre la población. 98,56% es uno de los mejores o tal vez el mejor indicador de cobertura en América Latina, y comparado con los sistemas de otros países como Estados Unidos es prácticamente un milagro lo que se ha logrado a lo largo de estos 30 años del desarrollo del sistema de la salud. Miremos etapas épicas. Del 95 al 2008 se multiplicó por 3 la cobertura del país en menos de 13 años para llegar a ese indicador del 98,93 que estamos, perdón, 98,56 que está vigente para 2024, sin cumplir con una de las condiciones de diseño del régimen de la Ley 100, que era que el 75% de la población debería contribuir. Como lo vemos claramente en el gráfico hoy, tenemos más o menos el 55% de la población en el régimen subsidiado sin cotizar. No digo que sea adecuado, pero obviamente es un gran logro de nuestro sistema y de la sociedad como tal, y de esas instituciones de la salud que a veces todos criticamos, pero que han a lo largo de los años sido exitosas precisamente en este mega objetivo, en esta meta absoluta y trascendental de tener cobertura casi total del sistema en todo el país. Otros problemas que no tenemos y que han sido mal manejados a través de la propaganda del gobierno. Nosotros tenemos acceso mayoritario y una resolutividad alta en el sistema de salud. Aquí hay muchas maneras de demostrarlo. Obviamente por el volumen de atenciones, por la
rotación o la demora para tener citas con especialistas, por la tasa de resolutividad de los servicios de urgencia. Ahí yo los podría inundar de indicadores que demuestran esto, pero desde el punto de vista de control sistémico, es interesante acudir al comportamiento de las tutelas. Y traigo aquí las gráficas de tutelas versus afiliados totales desde el año 2000 a 2023. Estos son indicadores o tasas por 1000 habitantes. Y cuando vemos, o quiero resaltar aquí con el cursor, varias cosas. Obviamente, la expansión de servicios, la crisis financiera a partir del 2015 aumentó ese indicador por encima de la frontera de 4 por 1000 afiliados, es decir, 4 personas de 1000 tenían que acudir a algún tipo de tutela. Y hoy estamos, a pesar de el desbarajuste del sistema muy marcado precisamente a partir de 2022 con la entrada de este gobierno y finalmente en 2023 registra un indicador de tutela por 1000 afiliados de 3,81. Eso es supremamente bajo. Y les voy a demostrar por qué es bajo. Eh, y no es que esté justificando que haya las tutelas, ese es un consenso social. Nosotros decidimos que en todos los frentes, no solo la salud, la tutela fuera un subrogado de la responsabilidad del funcionario público. Yo no digo que sea correcto, pero es una realidad. Y la novedad de la tutela introducida en 1991 en gran medida es esa, que es que pone en marcha a veces un estado disfuncional o instituciones o delegatarios de las funciones públicas, privados, y los pone a caminar. Pero eso no necesariamente en este caso es un indicador que deba preocupar, sino que al contrario, demuestra, como lo voy a mostrar ahorita, que la eficacia del sistema en la resolutividad de la atención es muy alta. Aquí tenemos otros dos gráficos. Estos son informes anuales que hace el Ministerio de Salud precisamente de seguimiento a la actividad de tutelas en salud por parte, en cumplimiento de órdenes a la Corte Constitucional, la sentencia 760 del 2008. Y aquí a la izquierda vemos las acciones de tutelas versus el número de personas atendidas. Entendamos que no todos los afiliados fueron atendidos. El indicador por 1000 o la tasa por 1000 es de 7,49. Si usted lo proyecta a 100.000 habitantes, hay bastantes posibilidades de que usted tenga más posibilidades de conocer a alguien que haya sido asesinado que alguien que haya tenido que acudir personalmente, conocer personalmente a alguien que haya tenido que acudir a una tutela de este tipo. Claro, si usted es médico, no, porque usted estaría fuera de la población general. Pero en este caso quiero también mirar en la tabla 5. Tutelas por cada 1000 atenciones por año. Atenciones en este registro que es polémico. Hay personas que consideran que el concepto de atenciones es más amplio, pero aquí estamos hablando que sobre 430 millones de atenciones anuales en 2022 solo tuvieron que derivar o estar asociadas en tutelas el 0,36% por 1000. Las atenciones son la materialización de la salud de la gente. Y por eso creo que es muy, muy satisfactorio, porque esto es un reflejo claro de que el grueso de las personas, el grueso de las atenciones se brindaron sin necesidad de este arbitraje judicial a través de la tutela. Puse arriba un extracto en la tabla 16 que nos habla del porcentaje de tutelas que se terminan concediendo, el 66% versus el 25% que no concede. El saldo corresponde a otros efectos, situación superada, o no aplica, o está mal presentada la demanda. Quiere decir que la tutela tampoco es una barrera de acceso y que al contrario, gran parte de los avances en cobertura en el país se han logrado a través del arbitraje judicial. Esto habla de un problema que no tenemos. Aquí hay buen acceso para la gran mayoría y ese acceso se torna resolutivo, como lo demuestra precisamente el indicador de atenciones en salud efectivas. Otros problemas que no tenemos. En Colombia existe un bajo costo de bolsillo y una cobertura muy alta para el gasto catastrófico.
El gasto de bolsillo es aquella porción, copago, inversión que tiene que hacer el usuario o el afiliado cuando ha recibido una ruta terapéutica. Él tiene que invertir a veces en su medicamento, a veces en un copago para tener la consulta o obtener un medio diagnóstico. Y el gasto catastrófico es porque hay muchas patologías, a veces accidentales, a veces crónicas, que generan unos costos enormes para el usuario o beneficiario de la atención. En Colombia nosotros tenemos un gasto de bolsillo bastante bajo o relativamente bajo, el más bajo, ojo con este dato, de todo el hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos y Canadá. En 2020 este gasto fue la mitad del promedio del gasto de bolsillo en el resto de América Latina. Es decir, que en eso es uno de los pocos indicadores en los cuales realmente Colombia descolla y se separa de, el resto del estado de la salud y de lo que debe invertir una persona para obtener de la seguridad social en salud la cobertura efectiva de la solución terapéutica. Incluso este gasto del 13,9% en 2020 fue inferior al promedio de los países de la OCDE, ese club de ricos al cual entramos en el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha sido útil solo para Petro, porque a nosotros ir a ese club de ricos no nos ha servido para nada, pero en este indicador, como en otros indicadores de la OCDE que califican nuestro sistema de salud, a Colombia le ha ido súper bien, le ha ido sumamente bien. Y en el tema de cobertura amplia de gasto catastrófico, eso incluye toda clase de terapias de punta o terapias permanentes costosísimas, como las que pueden ser trasplantes, enfermedades raras, huérfanas, crisis pandémica, todo lo que han visto en televisión de todos esos trasplantados, cientos, a veces miles de ellos que hoy no reciben su medicamento, pero lo recibían antes de la crisis explícita de invocada o provocada por este gobierno. En COVID, este es un dato del ministerio, yo creo que hay muchos más pacientes que recibieron beneficio de cuidado crítico. Cuando un paciente de COVID era muy afectado por el virus, a veces tenía que estar 30, 40, 50 días en UCI a unos costos extraordinarios y todos esos pacientes recibieron cobertura precisamente de este sistema en un ejemplo típico de gasto catastrófico masivo. Y para eso operó divinamente el sistema de salud. Ahora quiero hablar un poco de problemas que sí tenemos y algunas propuestas que veremos más adelante que quiero plantear aquí como punto de discusión y como punto de partida para una transformación de nuestro sistema. Nuestro sistema yo considero que está secuestrado por la clase política desde tiempos inmemoriales de la ley 100. El control del régimen subsidiado por parte de la clase política dio en la década del 2000 lugar a cientos de escándalos a través de unas entidades que se llamaban administradoras de, el régimen subsidiado, antecesoras de las EPS del régimen subsidiado. Aquí puse un ejemplo de un titular del Tiempo de 2007 donde nos decía que solo 4 de las ARS cumplían con sus planes de desempeño de 42 administradoras del régimen subsidiado que existieron. Los políticos fueron muy habilidosos en crearlas, las creaban con la cédula y las usaban para distraer y desviar muchísimos de los recursos del régimen subsidiado. Malinformando y manipulando precisamente a los beneficiarios más humildes de la sociedad sobre los beneficios de cobertura que tenían. Entonces se quedaban con el dinero y nunca prestaban ni habilitaban la prestación en muchas regiones del país. Para el 2007, la ley 1122 creó una entidad, digamos, de administración que vino a reemplazar al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que se denominó la CRES, la Comisión de Regulación en Salud, de mala memoria porque fue dominada por la clase política y se convirtió en un obstáculo gigante para el desarrollo de políticas públicas en salud. Por eso terminó la CRES siendo liquidada y reabsorbida sus funciones por el ministerio en 2012. Grupos de presión constitucional llevaron a la sentencia T 760 de 2008 en la Corte Constitucional
Es una sentencia que aún hoy está vigente y tiene una comisión muy activa de seguimiento. Cuando ustedes ven hoy día que la Corte Constitucional se pronuncia sobre incumplimientos del Ministerio, incumplimientos de la Superintendencia de Salud, cuando ordena eh, procesos de auditoría, cuando ordena procesos de atención específica, lo hace en el marco de las órdenes contenidas en esta sentencia. Y una de las órdenes que más impactó todo el sistema de salud colombiano fue la de la unificación del el plan básico del régimen contributivo con el del régimen subsidiado. No se ha logrado ni nunca, posiblemente se va a alcanzar una total eh, unificación de beneficios, pero obviamente la orden era una orden que iba a generar, y lo considero una oportunidad de oro para los políticos, y quiero hacer aquí este paréntesis. Esta es una gráfica que nos muestra el costo de la UPC desde 1994 eh, a 2024. Es una estimación en pesos corrientes, no es lo más preciso. Hay algunas otras tablas en pesos constantes que muestran lo que quiero mostrarles un poquito de manera más marcada, pero creo que esta tabla es suficiente. Aquí la tabla lo que nos muestra es precisamente cómo esa unificación de los planes de beneficios entre el contributivo y el subsidiado produjo entre 2011 y 2013 un aumento extraordinario de la UPC del sistema subsidiado, del régimen subsidiado, para mostrarles allí eh, la UPC en esos 2 años tuvo un incremento del 68%. ¿Y por qué digo que fue una oportunidad de oro para los corruptos? Porque precisamente, y hay que entender que una cosa es que usted le den más plata o le reconozcan más plata por los afiliados, en este caso al régimen subsidiado, y otra cosa es que usted los pueda atender o que ellos le demanden más servicios, no solo por la falta de capacidad, sino por la falta de conocimiento o por la falta de canales de ingreso a la atención en el régimen subsidiado. Pues las incidencias en aquel entonces de estas EPS del subsidiado no aumentaron, en cambio los ingresos aumentaron extraordinariamente. Y se pone en marcha y se refuerza o se revoca el concepto que había regido en la Ley 100 hasta ese momento, de que la red pública tenía que competir con la red privada hospitalaria, y que fue un motivador para muchas transformaciones en el sistema de la red pública. Pero aquí se le generó una garantía de ingreso a la red pública, ordenando que el 60% de los gastos del sistema subsidiado fueran contratados con la red pública de hospitales. Era, ¿por qué esto es para mí tan llamativo? Pues porque los políticos controlaban esa red pública, y esto lo que le generó fue un influjo de recursos enorme precisamente a esa red pública en manos de los políticos a nivel departamental, en particular en los niveles 2 y 3 de atención. Incluso yo creo que en previsión de este aumento extraordinario de la UPC del subsidiado, yo creo que fue una de las causas instrumentales de la intervención de Saludcop, que fue una EPS que se construyó precisamente primeramente a través del régimen subsidiado y estaba presente en muchísimos municipios del país, y que solo después, en su, digamos, segunda etapa de desarrollo, posiblemente a principios del 2002-2003, se volvió una EPS importante en el contributivo. Estas EPS, que le pongo la S pequeña ahí del subsidiado, fueron enormemente rentables y tenían grandes sifones para drenar gastos, para inventar gastos, para desviar gastos, tanto en la red pública como privada de hospitales del país. Eh, entonces, ahí viene una primera conclusión que puede sorprender a muchos cuando se habla tanto de la insuficiencia. Pues esa insuficiencia, la UPC no hace referencia, en mi opinión, al régimen subsidiado, ni en aquel entonces, donde había muy poca propensión a la consulta, muy poca información de los usuarios del régimen subsidiado. Estaban sometidos a usar la red pública tan odiosa, con las colas para las atenciones. Cualquiera que haya recorrido el país es de madrugada y llegue a un municipio de categoría 2, 3,
donde hay un hospital de segundo nivel, va a haber siempre filas a las 4 o 3 de la mañana, la gente haciendo sus filas para obtener una consulta en el hospital público, y eso en últimas limita el acceso y la capacidad de atención del régimen subsidiado. Este régimen yo lo encuentro y se los voy a tratar de demostrar como un régimen ampliamente superavitario, en contravía de todo el pensamiento y que han promovido en las EPS y el mismo gobierno sobre esta parte mayoritaria del sistema. Y este régimen, a pesar de ser superavitario, atiende mal y por eso promueve la movilidad por enfermedad al contributivo en los casos graves. Tiene, como les digo, lo que podría llamarse un beneficio que no lo es, sino una restricción de acceso en muchas poblaciones de bajos recursos. Tiene una ventaja estructural y es que el grueso de su población es más joven en general y por lo tanto representa un menor riesgo epidemiológico y cubre por su naturaleza el régimen subsidiado a trabajadores informales que no tienen cobertura de riesgos profesionales y no se benefician de incapacidades, lo cual para muchos colombianos hace que consultar, acudir al médico sea muy difícil. Es muy distinto. Si a usted, su aseguradora de riesgos profesionales le cubre la incapacidad, pues usted se compromete más con el tratamiento, tiene más adherencia a la continuidad del tratamiento, que si usted siendo un trabajador informal o un trabajador independiente, todo el tiempo que le invierte a cuidar su salud o a desarrollar una ruta terapéutica va contra su propio ingreso. Por eso en el sistema subsidiado hay menos propensión a consulta y a tratamiento. Voy a presentarles una cosa que es rara y es una EPS que me ha colaborado entregándome la evidencia con base en sus propios registros de atención de estas diferencias sustanciales en la siniestralidad del régimen contributivo versus el subsidiado. Estos datos que les voy a mostrar representan una población típica, es una población que diría yo que es una buena muestra de la población colombiana asegurada en ambos regímenes y las incidencias y costos reales que demuestran mi afirmación de que el régimen subsidiado desde hace mucho tiempo y hoy día es superavitario. Eh, este análisis de superávit está hecho con base en la UPC 2024 del subsidiado, pero solo tiene en cuenta los pagos y poblaciones a nivel de ciudades. Siempre, por regla general, por naturaleza propia de la ubicación poblacional, pues vamos a encontrar más usuarios del contributivo y del subsidiado en las ciudades. Eso, a su vez, tiene unas ciudades que son arbitrariamente definidas por el Ministerio de Salud, a veces con intereses políticos, en donde se les aplica tarifa de ciudad, que es distinta de la tarifa de pequeñas ciudades o de pequeños pueblos en Colombia, es mayor. En este caso, esta EPS, y en este caso lo que vemos aquí es una tabla resumen de conclusión anticipada de este análisis. Allí esta EPS tiene una población total de 233.000 usuarios en el contributivo y 79.000 en el subsidiado. De esa población en cada uno de los regímenes consulta el 78% en el contributivo y en menos del 60%, el 59% en el subsidiado. Es una diferencia radical que demuestra el punto que he hecho en mis argumentos anteriores de la menor propensión de la población afiliada al subsidiado de acudir o buscar atención de salud. La edad promedio del consultante es también inferior en el régimen subsidiado. Vemos ahí que el promedio de edad del consultante es 35 años versus 41 en el contributivo. Y la edad promedio de la población en general es sustancialmente menor. Esto en términos poblacionales, esos 6 años de diferencia que vemos ahí en edad promedio son muy, muy significativos en términos de riesgo epidemiológico. Esta EPS estima que su costo por usuario general año en el contributivo fue de 2.211.000 pesos y que en cambio, miren la diferencia tan marcada, para el total de usuarios su costo anual fue de 1.327.000 pesos en el subsidiado.
Por usuario consultante, la diferencia también es muy marcada, es de 2.824.000 contra 2.219.000. ¿Cómo se llega a este resultado de este análisis? Vamos a repasarlo. Espero no ser demasiado especializado, pero creo que es información muy relevante para entender la problemática actual del sistema. Aquí en este caso vemos un cuadro que nos muestra el costo mensual de consultas de esta EPS dividida por el grupo etario del afiliado y nos muestra quiénes consultan y quiénes no. Y el porcentaje de quienes no consultan y con base en los que sí consultan determina el valor o el costo usuario mes por consulta. Esto lo presenta la tabla tanto para el régimen subsidiado como para el contributivo. ¿Qué conclusiones importantísimas se ven ahí? La menor incidencia de consulta en el régimen subsidiado, como verán, el 40% subsidiado es la primera grupo de columnas a la izquierda, el 40% del total de usuarios no consulta versus solo el 22% en el régimen contributivo. Eso es una diferencia cardinal, digamos, en términos de costo, porque la persona que no consulta, pues no dispara una ruta diagnóstica, al no consultar y no generar un diagnóstico o no reunir los elementos del diagnóstico, pues tampoco se genera la terapéutica y obviamente no se genera ni el costo del diagnóstico, ni el costo de la consulta, ni el costo de la terapéutica. ¿Qué vemos también? Que hay grupos etarios que consultan menos y eso está entre los 25 años y los 53 años. En el caso del régimen subsidiado, el grueso de su población está en el grupo de los que no consultan. ¿Por qué? Porque están en edad productiva, están ocupados, insisto, son independientes, trabajan informal, les queda difícil sacar de su tiempo para acudir al sistema de salud, así tengan una enfermedad o no, eso no lo mide esta tabla. Por el contrario, el grupo de menos incidencia en consulta en el contributivo solo representa el 48% de la población total en esta EPS. Este es un punto pues cardinal para ir construyendo el caso de por qué el régimen subsidiado, el régimen subsidiado en Colombia tiende a ser superavitario. ¿Qué vemos aquí? El gasto real por usuario versus la UPC en cada uno de los regímenes. Arriba vemos el régimen subsidiado y abajo el régimen contributivo. Eh, ¿Qué vemos aquí? Pues todo es llamativo en esta tabla. En el caso de los grupos etarios definidos para la UPC, vemos la columna de costo por consultante mes, el total de usuarios, el gasto real por mes y año, y lo contrastamos contra la UPC anualizada reconocida para cada grupo etario. Entendamos que no hay una UPC. Ustedes cuando ven en las noticias que dicen la UPC esto, la UPC otro, eso no es cierto, eso es una simplificación. La UPC es una matriz compleja que mezcla edad, sexo, localización geográfica en el tipo de núcleo urbano o municipio en el que se habita, condición étnica y tal vez me falta alguna variable de mayor edad y riesgo y obviamente hay una UPC específica con un complemento para el caso de la EPS nueva EPS. Entonces es una matriz bastante más compleja, pero digamos se promedia o se usan algunas UPCs de referencia que son las de mayor incidencia. En este caso, comparado lo que gastó esta EPS versus lo que le reconoció el ADRES para su población subsidiada, como lo pueden ver aquí, el superávit fue del 12,7%, un superávit muy importante y solo estaba, digamos, en pérdida teórica en 4 de los grupos etarios que manejaba, con diferencias algunas importantes, aquí de 1 a 4. La UPC de usuario del subsidiado parece en este caso de esta EPS insuficiente, eh, pero en general el déficit no es tan importante. Y miren el contraste con el régimen contributivo de esta misma EPS, una población mayor. Aquí tenemos 79.000 habitantes o usuarios y versus 233.000. Aquí sí hay
un déficit de 4,7% en el total de la operación para 2024 de esta EPS en el régimen contributivo y por lo menos unas 9 categorías o grupos etarios donde lo que se le reconoce por UPC a ese grupo para esa EPS es inferior a lo que gastó. Aquí es una aproximación muy, muy importante, trascendental, diría yo, para entender parte de los graves problemas de financiamiento que tiene nuestro sistema de salud. Los analistas han hecho una cosa interesante y es extrapolar tanto los ingresos como los gastos de esta EPS al total del sistema. Aquí estamos viendo la población total por cada uno de los regímenes. Aquí vemos en el subsidiado 26 millones y medio de usuarios, en el contributivo cerca de 23 millones. Vemos lo reconocido por la UPC fijada por el ministerio al inicio de cada año para cada régimen y la UPC promedio, la UPC por usuario, y encontramos que extrapolando esto a las cifras del ADRES, pues nos da que el régimen subsidiado en el país tiene un superávit, por lo menos teórico en esta estimación, del 10,7% y en cambio el régimen contributivo tiene un déficit de 5,4%. Una de las grandes razones para que esto suceda, no es la única, es obviamente el tipo de población. La población en el contributivo tiende a ser más vieja y en la medida en que la correlación más directa entre siniestralidad es la edad. No, no es ni los hábitos alimenticios, ni el cuidado de la salud, ni la prevención, ni nada de eso, ni la homeopatía, ni si te sientes bien contigo mismo, no, es la edad. La edad es el gran derrotero y el segundo gran derrotero para mayor costo o mayor siniestralidad es ser muy mayor de edad y tener multimorbilidad, es decir, tener más de una enfermedad al mismo tiempo. Eso es más frecuente en el contributivo que en el subsidiado. Y una de las razones por las que esa frecuencia se aumenta, debiendo ser iguales teóricamente, porque todos son colombianos, todos viven y la muestra estadística es relativamente uniforme, es porque hay una gran movilidad entre el subsidiado y el contributivo por la mala calidad de la atención en muchas EPS del subsidiado. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad grave, cuando ya le diagnostican, muchísimos ciudadanos, por recomendación incluso de sus propios médicos, prefieren cotizar como independientes en el contributivo con un salario mínimo y llevarse su enfermedad a una EPS del contributivo, y eso explica también en gran parte, aparte de la juventud, digamos, gravedad de este déficit que está sufriendo el régimen contributivo en esta extrapolación. Vuelvo y digo, esto es un cálculo privado, no es un cálculo público, pero es hecho con base en la base de datos de usuarios del ministerio y obviamente los pagos de ADRES. Y seguimos, ¿por qué no? Si ya hemos llegado hasta aquí, sigamos extrapolando a la operación global financiera del sistema para 2024. Y pues es una cosa, una tabla que podría ser revolucionaria. Alguien inclusive podría decir, pero luego usted no es opositor a Petro y usted no ha pedido que se haga un cálculo de suficiencia. Pues este es un cálculo de suficiencia. Y resulta que las conclusiones pues son mixtas. Ni es lo que dice las CPS, sobre todo el contributivo, ni es lo que dice el gobierno en relación con la situación financiera del sistema. Lo sorprendente de este cuadro resumen, donde tenemos aquí la extrapolación del gasto de esta EPS al total de operación del régimen subsidiado. En la flecha que estoy, las dos primeras flechas es la extrapolación de costos del contributivo y del subsidiado. Una estimación, no, perdón, el valor real de los recobros o los presupuestos máximos que se recobran para tecnologías que no están incluidas en el PBS, las vemos aquí, 4 billones de pesos. Los recobros adicionales al NOPOS, o que no están en el plan obligatorio de salud, y se estima, estos analistas estiman un costo de administración del 4,5% general para todas las EPS. Y oh, sorpresa,
Sí, el régimen contributivo es, como lo decía, ampliamente deficitario. 5,4% no parece relativamente un valor muy grande, pero en las cifras que mueve el sistema de salud en Colombia, piensen que aquí estamos hablando de que el pago total para 2024 del ministerio o del sistema de salud a todos sus pagadores fue de 91 billones de pesos. Entonces, pues obviamente que un déficit de esta magnitud son casi 2,3 billones en el contributivo, pero ese déficit queda por una parte más que compensado al doble por el superávit del régimen subsidiado y, oh sorpresa, los recobros o valores adicionales que el sistema reconoce a las distintas EPS del subsidiado y del contributivo, que suman pues, 4,2 billones, dejan a nuestro sistema de salud con un superávit teórico de 2,8% del total de los pagos adjudicados al sistema en 2024. Y ese es un gran mito. Aquí el gobierno dice que no le alcanza, que no tiene con qué, que está muy caro, que cobran mucho. Las EPS dicen y lloran todos los días y dicen no me alcanza, no puedo, no soy, esto es imposible de cubrir. Y pues esta extrapolación, que es una extrapolación hecha con mucho cuidado e insisto, con una población muy típica, muy controlada, digamos, y muy muestral, pues nos muestra que la plata sí alcanza. Ese es el primer gran mito y perdónenme que me haya dilatado en este ejemplo, pero este es un ejemplo de muchísimo valor. Como digo, yo avalo que las cifras son reales. Espero que este estudio se publique pronto, precisamente para mejorar la discusión, para hablar de las cosas como son. Y quiero mostrarles esta extrapolación que es bien llamativa. La nueva EPS ha sido intervenida por el gobierno. Estas cifras son de 2024. Eh, y es la EPS más grande del país, con cerca de 11 millones de usuarios. Maneja ambos regímenes, tanto el subsidiado como el contributivo. Eh, Tiene una extraprima al haber heredado en parte la población del Seguro Social y por otras circunstancias de expansión de la nueva EPS, el gobierno decidió darle unos valores adicionales, es decir, esta EPS recibe más plata por usuario que las demás EPS del país. Es una EPS de naturaleza mixta, donde el socio principal es el Ministerio de Hacienda, pero la controlan las cajas de compensación, la administraban, por lo menos hasta este gobierno, las cajas de compensación, hasta su intervención. Y aquí nuevamente, mirando el régimen subsidiado, la nueva EPS, esa que está generando todo ese traumatismo de atención hoy día por denegación sobre todo de dispensación farmacéutica o incapacidad de atender sus compromisos de dispensación, es ampliamente superavitaria en el subsidiado, 1 billón de pesos. En esta extrapolación le sobra a nueva EPS y su contributivo está por debajo del déficit general del sistema con solo 4,5%. Y esto pues nos invita a preguntarnos qué está sucediendo con Nueva EPS, por qué esa crisis enorme de caja, la suspensión de la dispensación, etcétera. Y yo lo remito a este cuadro resumen. Mire, está con- computada la operación del subsidiado y el contributivo de nueva EPS, insisto, pues que representa grosso modo el 22% del aseguramiento en salud en Colombia. Si usted hace la conjunción de la operación de subsidiado y contributivo, nueva EPS tiene un superávit muy importante de 5,1% en relación con sus operaciones después de registrados, obviamente, los recobros que hace adicionales eh, por presupuestos máximos de 1,1 billones de pesos y la prima esa del 4% que les decía, adicional a la que tiene derecho de 428.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto con Nueva? Es mala gestión, es que el gobierno ha creado nuevos sifones. En el sector usamos la expresión sifones cuando alguien quiere sacar recursos excedentarios de una razón social o de una EPS y quiere llevarlos a otras empresas o esconderlos. Y tengamos en cuenta que esta compañía, desde que fue intervenida
por la superintendencia, con los interventores nombrados por el gobierno, no ha vuelto a reportar a CISPRO, que es el sistema de consolidación de información del sistema, y el ministerio lo ha reconocido así y lo ha eh, aceptado o no ha sancionado a Nueva por no reportarle al sistema a pesar de el enorme volumen de usuarios que tiene. Y algo bien curioso para cerrar mi argumento de que el subsidiado es un régimen superavitario en Colombia, el sistema no ha obligado a las EPS del subsidiado, como lo pueden ver en esta nota, a reportar adecuadamente a CISPRO nunca. Solo lo hicieron en 2022 parcialmente y no lo han vuelto a hacer. Y ahí es donde digo que, y concluyo mi argumento de que el principal problema del sistema de salud en Colombia es que lo tienen secuestrada la clase política. ¿Cómo se explica que las EPS del régimen subsidiado se brinquen la obligación de reporte y no permitan precisamente con el suministro adecuado de información pública hacer este tipo de evaluaciones que hemos hecho aquí a través del método de extrapolación? Bien, eh, llevo, llevo media horita, creo, no, un poquito más de media hora. Voy a hacer un recorrido rápido sobre problemas, insisto que sí tenemos, y algunas de las propuestas para darle curso a todos ustedes en las preguntas. El financiamiento insuficiente, obviamente, el problema megaestructural del sistema general de seguridad social en salud en Colombia es el envejecimiento acelerado de la población y masivo. Ahí el sistema ha sido su propio enemigo. Mire, el cambio de la expectativa de vida de los colombianos en los últimos 30 años ha sido el mismo que le tomó a Estados Unidos 60 años en lograr. Y obviamente si la gente vive más, se enferma más. Esa es la ecuación básica, la premisa básica de siniestralidad. Entonces, la población colombiana se está envejeciendo de manera acelerada, muy ampliamente. La tasa de natalidad, como ustedes lo saben, ha bajado radicalmente. Hemos dejado de tener una pirámide poblacional. Estamos entrando en la zona de pirámide inversa, en donde menos colombianos en edad de económicamente activos están contribuyendo no solo a pensionar a la tercera edad, sino obviamente a cubrir los costos de su atención en salud. Hay un problema grave de mayor edad y multimorbilidad. Un pedazo de esta población ha mejorado su calidad de salud, pero venía con malos hábitos de la década del siglo pasado, y hay muchas situaciones donde el adulto mayor tiene no una, sino varias enfermedades. eh, y nada que vemos una corrección a la informalidad laboral. Los índices de informalidad laboral en Colombia por encima del 50%, dependiendo del estimado pueden llegar hasta el 60, 75%, son endémicos. Menos empleados formales, menos cotizaciones al sistema, y eso pues explica el problema de financiamiento. Ahí, ¿qué hemos planteado desde Salvación Nacional? Pues obviamente toda esta larga presentación que acabamos de hacerles a ustedes, pues demuestra que hay que hacer un ajuste actuarial de costos y siniestralidad entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Eso le puede ahorrar un volumen importante de recursos al sistema y de esfuerzo fiscal a la nación. Hay que balancear eso, encontrar las fórmulas para que ambos regímenes colaboren en la causa común de financiación del sistema y controlar esos excesos de utilidad de las EPS del régimen, sobre todo las que son exclusivas del régimen subsidiado y que tienen muy poquitos usuarios del contributivo. Hay que depurar el SISBEN. En el SISBEN, el sistema de beneficiarios, hay mucho colado. Nadie ha hecho un cálculo serio. El gobierno Duque trató de sacar, en un solo intento, logró sacar 500.000 de colombianos, más sus familias, del sistema de beneficiarios, pero yo creo que a eso le falta fácilmente unos 4 o 5 millones de colados en el SISBEN, personas que no están en las condiciones técnicas que requieren ni requieren de ese subsidio focalizado, que es, se ha dicho de paso, el subsidio más importante monetario no condicionado que tiene el Estado colombiano. ¿Mm? El estímulo de afiliación a independientes. Nosotros consideramos que a los independientes hay que traerlos al contributivo, empezando con cotizaciones del salario mínimo. Pero si usted logra que de esos 26 millones
personas que están en el subsidiado, digamos, 10 millones, le entren a cotizar por el salario mínimo. Es un cambio estructural en las finanzas del sistema. ¿Qué proponemos? Darles descuento en las cuotas de seguro para su seguro de riesgo laboral y meterles un segurito de vida a esos colombianos. Va a ser una oferta atractiva que los va a llevar a valorar la posibilidad de trasladarse al régimen contributivo y mejorar muchísimo, como digo, para atender ese riesgo de envejecimiento, los ingresos del sistema. Frente al propósito abierto, claro, franco y declarado de este gobierno de destruir el modelo del Sistema General de Seguridad Social en salud, pues hay que recalcar que este es un modelo único y muy exitoso en el mundo. O sea, como el colombiano no hay otro sistema. Esa mezcla entre aseguramiento, participación estatal, manejo como recurso público, garantía de pago a los prestadores y vendedores de medicamentos y dispositivos, eso no existe sino aquí. Nadie ha hecho un sistema como el colombiano, ni Colombia realmente ha tratado de copiar cosas que tampoco funcionan en otras partes. Y tenemos 3 décadas de aprendizaje institucional en donde, a pesar de errores y manipulaciones políticas y de intereses especiales, hemos entendido y hemos logrado mucho. Por eso nosotros insistimos en que se mantenga el modelo de aseguramiento con responsabilidad financiera del asegurador. La propuesta del gobierno de transformar las EPS en gestoras es inaceptable, es dejarles la capacidad de direccionar la demanda, posiblemente en gran medida a sus redes propias, sin asumir ningún compromiso con el control del costo, ni obviamente posición propia. Eso es lo peor el peor de los dos mundos, lo que pretende el gobierno con la reforma de creación de gestoras. Creemos que hay que mantener el subsidio a la demanda, que es el subsidio estatal al usuario para que escoja su EPS. Ese es un eje rector y filosófico que produce control, movilidad, competencia y produce al final del día un control de costo y una mejora en la calidad de la atención. Y buscar la concentración territorial del aseguramiento. Hoy día muchas aseguradoras se expanden por todo el país para coger solo las poblaciones que les interesan, que es lo que nosotros llamamos selección positiva, y descremar los mercados sin generar compromisos de atención. Eso debe terminar y debe forzarse a las EPS a quedarse y avanzar en territorios donde tengan mínimos o masa crítica de aseguramiento. Yo soy un convencido de que la intermediación sin valor que prestan los operadores logísticos farmacéuticos es una causa muy importante de sobrecostos para el sistema. Ellos eh, se benefician de muchas maneras, hacen megapaquetes anuales de compra de medicamentos con las EPS, les tienen que pagar anticipadamente sin haber dispensado estos medicamentos, generan volúmenes de inventario inútiles, obtienen forzadamente de los laboratorios principalmente descuentos adicionales que no se los trasladan al sistema, duplican capacidades logísticas que ya existen. Ya hay muchísimas redes de farmacias cooperativas, no cooperativas. Entonces ese argumento de que es que ellos tienen la logística es un argumento chimbo porque eso ya existe en el mercado y se presta o funciona sin necesidad de que uno se lo tenga que pagar a estos intermediarios. Y esa sí es una intermediación financiera que no agrega ningún tipo de valor. Pagarle a un mega operador logístico, eso sí es generar un sobrecosto financiero y un aumento en la rotación de la cartera, sobre todo para un sistema de fabricantes farmacéuticos locales e internacionales que termina cargándole ese costo financiero al sistema. Esos días de más que genera la cartera o la doble cartera a través del operador logístico lo pagamos todos en mayores costos al sistema. ¿Qué proponemos ahí? Que es el origen, esta propuesta precisamente del gentil interés del doctor Fernando para yo estar aquí hoy hablándoles, espero no habiéndolos aburrido. Ventanillas de dispensación del plan básico de salud en todas las farmacias. Las cadenas de farmacias que quieran esto, pues firman convenios con el pagador, la EPS, el administrador del plan de beneficios que sea, se aplican los precios regulados y la farmacia, una vez dispensa y valida con los sistemas que la orden médica sea de un médico adscrito a la EPS, pues genera
una nota o recibe una nota de crédito de los fabricantes de los medicamentos, se elimina el flujo de efectivo y sobre todo no se paga sino lo dispensado, no se hacen compras anticipadas, no se generan volúmenes de inventario que muchas veces las EPS pagan y no se sabe dónde están. Miren la crisis actual de dispensación, muchos dispensadores nuevas sobre todo ha dicho, pues yo ya le pagué, pero no están los medicamentos porque ese inventario va para un lado, va para el otro, va de una EPS, va a la otra. No, aquí entregó, el paciente llegó con su orden médica, la orden médica está vigente, el médico está inscrito en esa EPS, yo, farmacéuta, regente de farmacia, tengo mi convenio vigente, lo entrego y genero mi cobro a la EPS y en la EPS se obtiene la nota crédito del fabricante. Reduce el flujo de efectivo, reduce el costo del capital de trabajo implícito en la receta farmacéutica, que en la receta farmacéutica no institucional, es decir, la que consume la gente, que es con la que se cura la gente, que la consume en sus casas, pues no se sabe exactamente, pero puede ser 20 billones de pesos que gastamos en el sistema en ese tipo de tratamientos. Es una cifra muy importante. Y por eso el capital de trabajo ahí es determinante para reducir el costo financiero. Y las farmacias que participan por el beneficio de dispensar, pues entregan un descuento adicional a las EPS y ahí sí, sí va a haber negocios en volumen con base en moléculas seleccionadas por la EPS. Esos descuentos sí van directo a la EPS y al sistema y no como hoy que se quedan en los intermediarios logísticos. El tema de propiedad intelectual, eso es enorme. Colombia es un país pues mamagallista en su cancillería, nomás miren quién es nuestra canciller y cómo se manejan las relaciones internacionales, pero a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas hemos firmado una serie de tratados que lo que hacen es ponernos a nosotros el yugo de la propiedad intelectual y uno de los ejes de la propiedad intelectual en el mundo desarrollado no es como piensa mucha gente los sistemas y las redes sociales y el manejo de la Big Data, no. La punta de lanza de la propiedad intelectual de los grandes países desarrollados de Europa, Estados Unidos, es la industria farmacéutica y ellos han aprovechado para vapulearnos en muchas extensiones de esos regímenes de protección, en donde nuestras entidades son no solo ignorantes, sino a veces pensaría yo que casi cómplices en favorecer los intereses de Big Pharma. Ahí además hemos aceptado limitaciones, imposiciones de los grandes laboratorios sobre biosimilares y genéricos que los médicos no recetan porque no han cumplido los mismos supuestos protocolos que las moléculas de los grandes laboratorios cuando en realidad pues, son idénticas y deberían estar exentas de esas etapas de prueba y de estudios clínicos. Nosotros hemos planteado que hay que regenerar una política de interés nacional que implique frentear a estos grandes países, incluso denunciando las cláusulas pertinentes de esos tratados bilaterales para bajar los costos, porque el reconocimiento de la propiedad intelectual es un componente altísimo del sobrecosto del sistema de salud. El INVIMA se usa por estos laboratorios eh, como un mecanismo de bloqueo de acceso al mercado de muchos fabricantes de genéricos y biosimilares. Y el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud, pues es algo muy triste en Colombia. Es una entidad que está desfinanciada y que increíblemente debe acudir a prestarle servicios a los proveedores de medicamentos y dispositivos que supuestamente debe evaluar. Y el IETS ya no es una entidad objetiva, debe ser reformada, no puede ser contratista del sector y el Estado debe invertirle una plata dura a crear ahí capacidades técnicas que permitan evaluar qué tecnologías, qué moléculas, qué dispositivos realmente son necesarios, costo eficientes y pertinentes para un país en vías de desarrollo. Eso no existe en Colombia y por eso nos clavan mucho tratamiento y mucha molécula fantasma que pagamos todos los colombianos y a veces no producen ningún tipo de efectos benéficos en la salud de los recipientes de estos tratamientos. Desmontar las restricciones a la competencia en la prestación y controles costosos e inútiles. Las secretarías de salud habilitantes en el país, departamentales o municipales, se han vuelto primero una herramienta de restricción de acceso a nuevos oferentes. La clase política le mete la mano a eso, venden esa vigilancia y control
como una herramienta para impedir una adecuada competencia. Contra más competencia en la prestación, mejores precios obtiene el sistema y no se debe permitir la creación de monopolios o oligopolios regionales. Por otra parte, el grueso de las IPS sufre con las normas de habilitación, son una tortura para el prestador formal, mientras las clínicas de garaje, los prestadores y los médicos sin licencia se ríen y se burlan de eso, generando a veces siniestros terribles para el sistema, cuyas complicaciones pagamos todos. Entonces, lo de siempre, lo mismo que pasa en alimentos, lo mismo que pasa con tantos sectores de la economía, el formal le cae el Estado, le cae las secretarías y lo persiguen a veces incesantemente, mientras que el informal nunca ve a estas instituciones de vigilancia y control. Y yo sí creo que el IBC territorial es una fuente grande de corrupción y de desgaste para el sector. Nuestra propuesta ahí es que los prestadores asuman bajo su propia responsabilidad legal, civil, protocolos estandarizados y se comprometan a implementarlos para entrar en operación sin habilitación previa. Esa habilitación previa no genera valor. A mí me consta después de años de práctica profesional que no sirve para nada y en cambio sí produce toda clase de mentiras y distorsiones para pasar el corte del certificado de habilitación. El que se dedica a la salud, como el que se dedica a los alimentos, como el que se dedica a otros sectores de la economía, como lo hemos propuesto en Salvación Nacional para la industria de los hidrocarburos, de la minería, debería ser el empresario y es generalmente el empresario el que mejor conoce la seguridad en su operación, el que mejor conoce las buenas prácticas y es en últimas cuando hay buena fe y hay compromiso con el desarrollo de los negocios el más interesado en que se cumplan. Entonces ese tema de que es que si no te dan el permiso no puedes operar, yo creo que hay que superarlo. La validación para la apertura de servicios debe depender de las direcciones técnicas de las IPS y obviamente, insisto, un compromiso de cumplimiento del prestador que de todas formas está sujeto por un régimen amplio de seguridad, de responsabilidad civil. Combatir la informalidad, la movilidad por enfermedad entre los regímenes. Hemos dicho, hay estímulos perversos para que la gente muy enferma se pase al régimen contributivo y eso en principio es la mala calidad de la atención que brinda la red pública hospitalaria, que es la que atiende mayoritariamente al régimen subsidiado. Ahí proponemos que genere estímulos concretos para el prestador y el asegurador en casos de enfermedades crónicas de alto costo, de cáncer, raras, huérfanas, debe ser rentable, razonablemente rentable, con una evaluación de pertinencia médica y de costo-eficiencia, pues muy clara, como lo hemos planteado con el fortalecimiento del IETS. Y creemos que la concentración territorial de las EPS mitiga esta movilidad perniciosa porque la economía a escala del riesgo de aseguramiento hace que ya no existan estímulos para negación de atención. Eh, la paradoja de información, ¿cuánto cuesta la atención? Pues seguimos sin recibir información. Las relaciones contractuales entre prestadores y aseguradores son malísimas. Se manipulan los RIPs, se abusa por parte de los prestadores en el uso de los códigos de procedimiento, los CUPS, y eso sobre todo en el enorme volumen de cobro por evento que se sigue haciendo. Las contrataciones por paquete o capital no previenen muchos de estos abusos de cobro y los cálculos actuariales pues no son precisos y como lo vimos ahora en la demostración del superávit en el régimen subsidiado, pues las estructuras de costos deben abrirse. Nosotros proponemos homologar los RIPs para todos los CUPS y que haya sanciones contundentes para los prestadores que abusen de esos cobros. Cuando hay glosas de más del 1% por parte de un prestador es que está estafando al pagador. Y eso debe generar sanciones administrativas, que debe generar multas importantes que eviten esa mala conducta. Creemos que hay que migrar hacia libro abierto en las IPS, definiendo con claridad cuáles son los costos. El sistema tiene que saber lo que le cuesta, no para dejar de pagar, no para arrodillar al prestador, sino para que haya claridad y programación financiera. Y las EPS no pueden seguir mamándole gallo a los reportes públicos a las que están obligadas ante el ministerio. Esas son nuestras propuestas. Y finalmente cierro con temas de órganos de gobierno del sistema, hombre. En 2012 acabamos con la CRECI, no la reemplazamos por nada, la volvimos apenas una dirección del ministerio, la entregamos las funciones al ministerio. Y mire lo que pasa. Cuando eso depende de un ministro y llega un ministro como este,
que hace lo que le da la gana, viola la ley, desconoce las obligaciones vigentes con las aseguradoras y los prestadores, pues genera una incertidumbre y la destrucción del sistema. Es bueno que los cálculos actuariales sean hechos por técnicos verdaderamente independientes, que no los nombre el Congreso, sino que se postulen y se logren incorporar con periodo fijo ante la sociedad y defina este tema importantísimo de cuánto valen las primas en los distintos regímenes. Y el IETS, insisto, pues debe ser una entidad que sea realmente independiente y bien financiada por el Estado. Y cerramos en que los gestores de Supersalud deben ser los árbitros de cobertura. No podemos seguir acudiendo a los jueces para este tema y las directrices de la autoridad actuarial deben ser muy claras para saber qué sí está en el plan básico y qué no está en el plan básico y qué no puede pagarse por el sistema por no ser ni costo eficiente ni responder a un criterio médico benéfico para el paciente. Fernando, espero me disculpen Sí. pues por haberme dilatado en esta presentación, pero pues son temas de alta complejidad y quedo abierto pues si alguien tiene interés en hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias, doctor Enrique. Una amplia presentación que abarcó casi todos los temas que le preocupan al país, el tema del talento humano, el tema farmacéutico, en fin, una gran cantidad de temas que por supuesto han estado en el debate durante los últimos años. Yo, digamos que quiero hacer dos breves comentarios, porque me parece que de todas maneras sí ya un poco lo que era el sistema, pues básicamente yo creo que está como herido de muerte, digo yo, en el sentido de que esas funciones de dirección, de financiación, de articulación, quedaron ya como confundidas en una sola y bastante disperso el manejo de los recursos, la utilización de los recursos para unas y otras cosas. Pero ciertamente que hay cosas que son bien importantes mencionar. En el tema del talento humano, uno tiene que entender, el país tiene cerca de 36 millones de personas laborando. De esas, más o menos 14 millones son formales y más o menos 20 millones son informales. Y este sector pone cerca de 2 millones de esos empleados. Este es un sector que no solo es que presta servicios de salud y no más, sino que genera riqueza, una enorme dinámica y casi todo el trabajo formal. Hoy seriamente afectado, seriamente preocupado por las enormes deudas que se tienen de lo corriente. No estoy hablando de las viejas hoy con el sector. Creo que compartimos de alguna manera el hecho de que este sistema, independientemente de cómo se deba reconstruir o cómo se debe abordar la reestructuración, pues de alguna manera hay que proteger, lograr esa protección financiera que siempre ha tenido el sistema. Creo que se debe, como usted lo mencionaba, preservar ese aseguramiento individual. Creo que el derecho es individual, no un derecho social, como lo plantea el gobierno. Es un derecho que tienen las personas. Me parece que el modelo de aseguramiento es válido, no necesariamente tiene que ser público, no necesariamente es privado. Yo sí creo que debe ser mixto. En este país se ha demostrado unas grandes bondades con relación a ese tema de modelo y miles de otros temas que de alguna manera tendremos que abordar en los próximos meses, casi, pues en los próximos años, porque sí, ciertamente creo yo que de lo que había ya no hay. Eso de que hablamos de que las EPS no se deben acabar, es que ya acabaron. Es decir, casi que volver ahora a levantar las intervenciones es casi que imposible. Implica que tendrían que pagar todas las deudas hacia atrás para volver a entrar y eso es absolutamente imposible. Así que, digamos, quedan esas grandes temas y esas buenas propuestas que hace usted. Pero le hago una acotación muy importante, en mi opinión, Fernando. La estructura empresarial, el conocimiento de su base de Claro, afiliados, sí subsiste y tiene un claro, valor enorme. El establecimiento en claro. marcha de seguros, así esté intervenido, se debe poder manejar por el Estado algunas
luces aparecen en el último decreto de reorganización del sistema. No sé si tuvo la oportunidad de verlo, tal vez el capítulo cuarto de la propuesta del gobierno habla de la reorganización territorial de las EPS. Yo he considerado que en el marco de las intervenciones y eventuales liquidaciones se pueden proteger esos establecimientos de comercio que creo que tienen un valor económico eh, de información, de know-how, incluso de marca, muy importantes. ¿Cómo pensar que una marca como, qué sé yo, Sanitas o Sura o Famisanar, la misma nueva, no tenga un componente de valor? Y yo sí, a diferencia de lo que muchos de los dueños de las EPS manifiestan, yo sí creo que hay muchos inversionistas en el mundo que si se les plantean unas reglas claras, unos procesos de implementación, y usted que hoy día es uno de los grandes banqueros de inversión del sector salud en Colombia, pues lo sabe, hay interés por la particularidad y el éxito de nuestro modelo de aseguramiento mixto, por la garantía implícita, cumplida de pagador final, y yo creo que podemos levantar buenos inversionistas extranjeros para unas EPS que posiblemente en eso sí coincido con el gobierno, deban tener unos mínimos de densidad territorial antes de poder brincar de un territorio a otro, como se permitió en la década del 2000. Ahí veo varias preguntas. No sé, Fernando, tú administras. Quería hacer un comentario breve por el tiempo, tenemos que cerrar en 30 minutos. Doctor Ramón Abel, académico y un profundo conocedor del tema, me gustaría escuchar su comentario. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, Enrique, muchas gracias por ese análisis tan profundo y tan detallado eh, y muy sorprendente, pues porque Enrique Gómez no es el típico analista de salud que todos identifican, es una persona que tiene una visión amplísima de todos los sectores. Entonces, realmente, pues me sorprende ese nivel de detalle y de profundidad con el que aborda los temas de salud. Cuando yo veo políticos o presidentes o candidatos a la presidencia que hablan de salud sin tener ni idea, uno se pregunta, ¿será que así saben de otros sectores? Bueno, pues en este caso con Enrique es exactamente lo contrario. Si los demás sectores los conoce como conoce la salud, pues nos daría mucha tranquilidad. Yo voy a concentrarme en un punto, porque por razones del tiempo, pues también dejar participación para otras personas, pero me voy a concentrar en un punto que ni el análisis de Enrique ni otras propuestas de reforma han logrado darle la importancia que se merece. Y es que finalmente los sistemas de salud gastan el 90-95% de sus recursos anuales en la prestación. Entonces, la manera como se gastan esos recursos haciendo cirugías, atendiendo consultas, tratamientos, diagnósticos, tratando cánceres, pues es el elemento crítico, es uno de los elementos críticos, perdón, de esa sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Y creo que ahí es donde la inmensa mayoría de las reformas se quedan calladas porque asumen como que el sector prestador, pues sí, así es. Y lo único que hay que hacer es cambiar un poquito la forma como se les paga, cómo se les contrata, poner algunos requisitos de habilitación, cambiar algunas normas. Pero yo creo que un vacío muy grande que tienen todas las políticas públicas es reconocer que hay que propiciar esas evoluciones en el sector prestador. Y Fernando, que como lo decía Enrique, conoce muy bien el sector prestador por su labor en la banca de inversión, pues sabe que muchas de las innovaciones y de los desarrollos que hemos tenido en Colombia en la prestación han hecho posible que hagamos un uso muy racional de los recursos, pero lamentablemente esas experiencias son más la excepción que la norma o que la regla. Uno quisiera ver todos estos programas que han logrado unas eficiencias enormes en la gestión del VIH, en la gestión del cáncer, en la gestión de las enfermedades crónicas en general. Uno quisiera ver eso escalado a nivel país en todos los territorios. Y creo que ahí es donde las reformas y todas las propuestas se quedan calladas. Los programas especializados son críticos en la sostenibilidad financiera de un sistema porque esas patologías crónicas y de alto costo en las cuales están mayoritariamente concentrados representan fácilmente la mitad o las dos terceras partes del costo total anual de un sistema de salud. Entonces, el problema financiero está ahí. No es necesariamente los de mayor edad, porque en todos los grupos etarios hay pacientes de muy alto costo, desde Sí, la sí. congénita
Tengo una grafiquita, pero creo que podemos hacer ese recorrido. No la metí porque ya era demasiado. Eh, este análisis de EPS que presenté hoy tiene un capítulo bien interesante sobre la incidencia de alto costo, eh, Sí, que lo no es, conozco. que no es pequeña, pero que no es el grueso del costo. Yo estoy de acuerdo contigo en que los programas especializados son importantes mientras no restrinjan la competencia, como nos está sucediendo hoy en cáncer. El concepto de centros integrales de cáncer vino a ser impuesto por una parte de la prestación y ha limitado la expansión, la proximidad y el alcance de tratamientos integrales de cáncer y elevado su costo unitario. Si hubiera más competencia y si hubiera menos requisitos de entrada para el tratamiento integral, por lo menos en cáncer, yo creo que el sistema estaría ahorrando. Sí es cierto que Colombia es un país muy competitivo en su inversión per cápita en salud. Creo que somos líderes mundiales en eficiencias y podemos y debemos encontrar más, porque la perspectiva de envejecimiento, nuevas enfermedades, pues, obviamente el riesgo este gigante de obesidad y todas sus consecuencias va a seguir generando muchísimo paciente crónico. Pero estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que el país es pionero en todo, pionero en el aseguramiento mixto, pionero en la reducción del costo per cápita. Eh, el sector privado en Colombia en prestación ha hecho cosas maravillosas y en muchos casos había logrado relaciones estratégicas con sus aseguradores, con sus pagadores, y esa dinámica sí ha roto en estos días. Yo no coincido con Fernando que el sistema esté muerto, no me rindo. Creo que hay suficiente fundamento en nuestras instituciones, suficiente gente que entiende el valor de las mismas como para rescatarlas. Esa es la meta en este momento. Pero para cerrar mi comentario, Enrique, yo creo que este argumento de cómo es de crítica la prestación para lograr esa suficiencia de recursos se ratifica y se confirma con los datos que Sí. mostraste de la EPS, que yo también sé cuál es. Precisamente porque en esa EPS hay una forma de controlar el gasto que está, que depende críticamente de la forma como se toman las decisiones clínicas en la línea del frente. Eso es un elemento Una crítico. propuesta, pues, es RIPS abiertos, homologados. Sí, pero Eh, finalmente es la forma como los médicos toman decisiones. ¿A qué paciente le dan el medicamento de alto costo? ¿A qué paciente no se lo dan? Solo por poner un ejemplo. Entonces, lo que yo quiero señalar es que si bien esta EPS que nos compartes, cuyos resultados yo también conozco, tiene una característica muy importante y es que logra tener con éxito el control del gasto médico. Por eso, extrapolarla al resto de otras EPS donde no se ha logrado eso puede ser un poquito difícil porque esa extrapolación depende críticamente de que se extrapolen estas maneras de controlar el gasto de los médicos. Y ahí es donde está precisamente la sí, barrera y por eso insisto, termino con pero, esto, por eso insisto que las reformas tienen que poner la mano, el ojo, perdón, pero en la Ramón Abel, prestación. cuando miras los casos exitosos de control de gasto médico y reducción de siniestralidad, no es ciencia cohetes. No es ciencia cohetes. No, de acuerdo, Nunca. Mira pero que el tampoco es algo que se 90%. maneje externamente a la prestación, se manejan dentro del sector, dentro de la Sí, prestación. yo creo que todas, pues, son capaces de lograrlo. Vamos a darle curso a más amigos que Ah, están sí, ahí con... Sí, sí, ya con eso levantó cierro mi comentario. gracias, Ramón Abel. Y levantó la mano el doctor Henry Philip Cap Martin y luego el doctor Redondo. Muy breves, por favor, por el tiempo. Bueno, un saludo al doctor Enrique, a Fernando, a Ramón. Quería pues también unirme a las palabras del doctor Ramón en que queda uno gratamente sorprendido con el conocimiento y el nivel de detalle que tiene el doctor Enrique sobre todos los temas y todos los subsectores del sector. Una pregunta para el doctor Enrique y es, ¿qué opina de este punto de acción que tiene el presidente Petro y su ministro de hacer los cambios por decreto, de poder hacer toda esta reforma por decreto, si lo ve viable, no lo ve viable, como por ejemplo, lo que expresó ASEMI el día de hoy, todos esos reparos que tiene sobre lo que el gobierno quiere hacer? ¿Cuál es su posición, doctor Enrique? Yo Gracias, hice Henry. un análisis somero de la propuesta de decreto, encontrando pues que hay muchos puntos, Enrique, que son en abstracto, ¿cierto? Que están planteados para reglamentaciones posteriores en plazos de 6 meses y un año.
Encuentro que algunas de las cosas sí están dentro del espectro regulatorio del ministerio, y otras pues están derivadas de las facultades de vigilancia y control cuando recaen sobre las EPS intervenidas o en liquidación. Entonces, ahí hay un poquito un salpicón de cosas. Yo sí creo que algunas se podrían hacer ahí. Desde 2021 públicamente, como candidato presidencial, lo advertí al sector, en la puerta, la reforma por el lado B era una posibilidad. Este es un país, pues, de todas formas, muy presidencialista y un sector que tiene una cantidad de normativas que son importantes. Algunas modificaciones al decreto, tal vez 780, sí las veo comprometidas. Esas son de alcance legal. Pero como a este gobierno no le importa eso, porque ellos se amparan en la presunción de legalidad, Henry. Entonces usted lanza la cachetada, saca el acto administrativo y se acoge a la eternidad de los plazos del Consejo de Estado y ya llegó 2026, ¿no? Entonces, algunas cosas son de galería, otras parecen tener agenda propia y obviamente la profusión esa de organismos territoriales, consejos de distintas naturalezas alrededor de la regulación, pues lo que buscan es generar contratos y generar instancias burocráticas, eso de cara a las elecciones, y después se te cae todo eso así, pues ya pasaste el corte de las elecciones. Entonces hay cosas que van a caminar sin lugar a dudas. A esta gente no le importa, no tiene buena fe, entonces pues se puede hacer mucha cosa ahí. Nada, antes de darle la palabra al doctor Germán Redondo, doctor Enrique Lejo, para que de pronto la responda conjuntamente con el Sí, comentario de señor. Germán Redondo, y es cómo asumir las deudas que hoy día tiene el sistema con las IPS y que de acuerdo a los informes de la Asociación de Clínicas de Hospitales son cercanos a los 20 billones de pesos. La teoría del presidente es que eso se perdió esa plática y que no hay nada que hacer, que hay que hacer en ese No, tema. Doctor Germán. sí, dale. Gracias, Fernando. Es la segunda vez que escucho que en el régimen subsidiado hay excedentes pues realmente de alguna manera contradice mucho de lo que uno tiene en la cabeza. Recién se inició el Sistema General de Seguridad Social en Salud con la Ley 100 del año 93. Las ARS se convirtieron en el mejor negocio del mundo porque afiliaban la gente, pero la gente no sabía para qué servía el carnet y no consultaban. Posteriormente se dijo que la mejor forma de contener el gasto médico era negando servicios. Y hoy en día esa negación de servicios se traduce en las barreras de acceso. En esa EPS que usted nos trae, que es la segunda vez que la oigo, creo que es la misma que estamos pensando con Ramón Abel. Eh, dijéramos, el hecho de que en el régimen subsidiado consulten menos que en el régimen contributivo, ese hecho se debe a barreras de acceso, es decir, que es una población dispersa que no accede al servicio y entonces la EPS recibe la UPC, pero la persona no consulta No, porque tiene dificultades para acceder. Y entonces en no, ese no. caso, dijéramos, esos 200 y pico mil de afiliados pudieran no estar representando el universo en el sistema de salud. ¿Qué tanto es extrapolable eso para toda la población? Porque el dato sencillamente es muy llamativo pues hay que ponerle mucha atención a ese dato porque realmente significaría Hermano, que se está sí. invirtiendo de la ciudad hacia el campo. Aquí está, el campo es el que está subsidiando a la ciudad porque reciben la UPC pero no consultan. Entonces hay una tergiversación del concepto de solidaridad. ¿Qué tanta de esa población tiene barreras de acceso? Bueno, para la extrapolación y darle validez, pues de todas formas el componente urbano es mayoritario en el perfil de esta EPS como en casi todo el sistema. Realmente el volumen de población no consultante en este análisis no tiene una correlación geográfica o de falta de red. Lo que parece ser uno de los condicionantes esenciales es el sobrecosto asociado a dejar de trabajar
y el sobrecosto de movilización, pero están ubicados en zonas bien surtidas de puertas de acceso. Ese no es el considerante, no es el considerando de este ejemplo y yo creo que eso le da más validez, porque es que no podemos, insisto, lo dije en la primera tal vez o segunda diapositiva, no podemos medir lo principal por lo marginal. Es decir, pues nosotros sí tenemos un conjunto de departamentos con redes muy débiles, con personal, con usuarios muy dispersos, que es un reto muy antiguo, es un reto difícil de resolver, costoso de resolver, pero en el caso de la generalidad, creo que el ejemplo que se ha utilizado es un ejemplo que sí se puede extrapolar. Que las CPS no tienen los sistemas de gestión para el control del costo, pues si usted proyecta ese 4,5 de administración que está ahí, retomando la inquietud de Ramón Abel, yo sí creo que no es ciencia de cohetes, es más compromiso, es más evitar distorsiones en EPS que tienen red propia, y obviamente un sector de la prestación que es completamente renuente a la transparencia en la configuración de sus RIPs. Entonces, creo que el ejemplo sí es extrapolable. Y para el tema de asumir deudas, uno no puede seguir construyendo, como lo ha venido haciendo este gobierno, la ruptura de la confianza pública. Esto no solo pasa en salud. Pues obviamente, mire el caso del sector minero energético, miren el caso de las concesiones viales, donde este gobierno ha predicado que es que tiene la potestad de desconocer compromisos financieros vigentes. Yo, entendiendo el que existen dimensiones de riesgo importantes que son asumidas por las EPS y en el pasado han dado lugar a enormes siniestros para los acreedores de las mismas, sean laborales o proveedores en distintos grados. Yo sí creo que hay un argumento de fondo que está en varias demandas que cursan ante el contencioso administrativo, que el retraso intencional en la liquidación y pago de presupuestos máximos, de fracciones de la UPC en 2022 y 2023, pues es un argumento que vincula a la nación, que obviamente es culpa de este gobierno, pero yo sí creo que si se manejan bien los activos de estas CPS intervenidas, ahí hay un valor residual importante en mantenerlas como establecimientos en marcha. Y creo que a través de esquemas de cesión de activos y pasivos se puede vincular nuevo capital que asuma parte o la totalidad de esas deudas que son en general con prestadores y obviamente priorizando las deudas con la DIAN y con los trabajadores. Yo soy optimista en el sentido de que este es un sistema de salud admirado y admirable y muchísimos inversionistas quisieran entrar. Yo creo que hay que superar ese mito parroquial de que es que aquí solo van a entrar los que son de aquí y la verdad es que la dinámica de inversión extranjera en la prestación, desgraciadamente no así con la misma intensidad en el aseguramiento, ha sido muy fuerte hacia el sector en los últimos, Fernando, te consta, en los últimos 15 años tal vez. Y yo creo que esa tendencia la podemos recuperar si tenemos un gobierno diferente, un enfoque y unas reglas claras y de pronto una serie de priorizaciones en la seguridad jurídica que es tan importante. Hay unos temas ahí en el sentido, en varios, por ejemplo, en el tema de infraestructura, realmente en la infraestructura hospitalaria sin la inversión privada en clínicas y hospitales, en este Bueno, país no tendríamos nada. El último hospital de este país se construyó hace como 50 años, como 30 años. Bogotá fue el de Kennedy. Hasta ahora están empezando a hacer uno o dos en Bogotá. Las otras ciudades no han construido en ninguna parte, se han vuelto a hacer hospitales. O bueno, sea, no, todavía hay un déficit de camas no, muy no, grande todavía, ¿no? no olvidemos que la Torre 2 del Hospital de Kennedy empezó hace casi ya 20 años, ¿no? Más o menos Demoró ha sido así todo. 17 años Esto, para 100 camitas. Es que es mejor que no construyan. Ya me da pena decirlo, Fernando, pero yo creo que el destino de la red pública debe ser la concesión o la privatización o la liquidación. Eso es una necedad. ¿Qué le aporta las heces municipales al sistema? Nada. Gastos. Gastos y control político. Y en cambio esas instalaciones bien manejadas mejorarían sustancialmente los problemas de acceso, precisamente en zonas marginales, en el campo, como decía Hernán,
y lo hubo en algún momento, las EPS se metieron en ese tema de puertas de entrada municipales, operaciones pequeñas manejadas con esquemas remotos de diagnóstico que pueden generar resolutividad. Yo sueño con que los niños colombianos nazcan en los municipios donde viven sus padres. Eso no puede ser ese mercado de la referencia y la contrarreferencia que es realmente una debilidad enorme de la red pública. Entonces, ahí hay mucho potencial y yo sí creo que hay muchísimo capital que con reglas claras, sin violar los compromisos de pago, va a entrar y va a encontrar y además va a aprender. Yo quiero que Colombia sea una exportadora de know-how en términos de aseguramiento y prestación y creo que lo puede ser divinamente. Sí, no, es evidente que el país le ha prestado y muchos de los desarrollos que han hecho, por ejemplo, en Mongolia, Ramón Abel, son inspirados acá o en muchos otros países que uno ni piensa que haya podido ser así. Desde ya, pues, por supuesto, quiero comprometer al doctor Enrique a que tengamos una nueva sesión sobre estos temas más adelante, en la medida que avance el debate político. Creo que, como decía Ramón Abel, nos da tranquilidad que los actores políticos tengan ya la profundidad que tiene usted de conocimiento del sistema. Yo creo que eso es necesario, pues, para que se pueda reconstruir de alguna manera un sistema que ha sido benéfico por donde uno lo mire, con todas sus imperfecciones y con todos los problemas de corrupción, todos los problemas que no son solo inherentes pues al sector de la salud, sino a todos, y que ciertamente pues han dificultado ese desarrollo armónico. Digamos, también, Sí. por supuesto, tenemos una posibilidad de reconstruir y adaptarnos a las cosas. Uno no se le puede, como decía alguien, espantar en el invierno porque ya pronto llegará la primavera. Al final de cuentas hay que seguir adelante insistiendo en que las cosas sí se pueden hacer mucho mejor. Fernando, si me permites interrumpirte, para Juan Guillermo Barrera nos pregunta Sí, sobre integración vertical. Yo creo que era una buena idea. Yo siempre he respaldado el concepto precisamente para abrirle el motor a los costos, para eliminar oscuridades, para darle a las EPS una praxis y en algunos casos la economía a escala, sobre todo en puertas de entrada y la reducción, digamos, de etapas administrativas es benéfica para el usuario. Creo que se ha distorsionado el concepto. Hay EPS que abusan en la tarifa, la acusación de la priorización de pagos. Yo sí creo que el oferente marginal en todo mercado regula el precio general y eso es cierto también en genéricos farmacéuticos y en alguna etapa de este maravilloso proceso de construcción de nuestro sistema de seguridad social en salud, la integración vertical generó beneficios universales. Eh, y no creo que prohibirla o limitarla más de lo que está vaya a transformar radicalmente el sistema. No creo que tiene alguna lógica, no es característico de negación de atención, es más bien tristemente hoy día ya característico de abuso de precios, Juan Guillermo. Y otra última pregunta, Fernando, si me lo permite, nuestro amigo Héctor Horacio Murcia dice, ¿cómo conciliar conceptos presentados en la visión neomarxista y otras relacionadas y que se escuchan en presentaciones oficiales que la salud no debe ser un negocio, sino un derecho fundamental y no debe privatizarse frente a la visión alterna que se ve muy bien representada en Colombia, que la salud debe ser buen negocio y le adicionamos que además de negocio, verdadera empresa? Pues creo que Fernando lo ha dicho, lo que ves construido, lo que ves incorporado de estado del arte, lo que ves de expansión de capacidades diagnósticas, es todo fruto de la ingenuidad, del riesgo, de la capacidad de riesgo, de la capacidad de gestión del sector privado. Lo que ha aportado la red pública al avance en la calidad de salud en los últimos 30 años es mínimo, ha restado, en mi opinión, y por eso es importante quitarnos el estigma ese de que es que no puede haber empresarios ni médicos exitosos en salud. Eso hay que desterrarlo, ese buenismo voluntarista, socialista,
no produce sino catástrofes. Y miremos los países desarrollados con sistemas nacionalizados. La oportunidad es mala, la calidad es regular, los costos al final son mayores que los nuestros, y muchos se anquilosan en términos de desarrollo de tecnología y promoción de tecnología. Por eso yo me he quitado ya de encima ese estigma de la cancelación y de la segregación, y yo sí creo y espero que la salud siga siendo buen negocio. Creo que hay grandes empresarios de la salud en el país. Creo que hay maravillosos profesionales, o sea, es que aquí hay una cantidad de especialistas que se los rapan en el mundo entero, y la manera de que no se nos los lleven, que se van, de hecho se van, es precisamente un esquema muy estimulante en lo económico. Bueno, doctor Enrique, mil gracias. Siempre antes de Eso. terminar, Cristina, si pudiéramos poner la diapositiva de la próxima conferencia que me encargó Jorge para el próximo martes. El doctor Enrique, si tiene tiempo, nos acompañe también. No sé. Bueno, es una conferencia de un periodista bastante importante, polémico él, Alberto Donadío, y la charla es sobre las elecciones presidenciales y el futuro de Colombia. El moderador será Helman Villamizar y será el martes 13 a las 6 de la tarde en esta misma plataforma. Esta conferencia, doctor Enrique, sin ningún tipo de edición, estará disponible mañana en el canal de Sesimín de YouTube para todos aquellos que quieran mirarla. Creo que aportó usted una gran cantidad de datos que seguramente muchas personas querrán revisar en detalle y por supuesto agradecerte enormemente el tiempo. Sabemos que has estado viajando, ocupado en muchas charlas y bueno, sabemos que además también tienes ahí ya el tema político adelante con en el trabajo que se viene ya en los próximos meses, que ya inició, pues, que ya arrancó. A todo vapor, a todo vapor. Gracias a ti, a Cristina, al equipo de Cecimín y a todos los que con paciencia y perdonando las imprecisiones y carencias nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias, y claro, estaremos oyendo al maestro Donadío, que siempre trae un ángulo nuevo, uno de los grandes investigadores del periodismo colombiano, Fernando. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad, un gusto. A todos, mil gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Enrique. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Fer. Gracias, Hasta Cristina. luego, Muy doctora. amables. Hasta luego a todos. Gracias.